Guaraní es el idioma oficial de Paraguay, junto con el español. Pero no solo esto, el guaraní es uno de los idiomas con el más grande número de hablantes de todas las lenguas indígenas de América. Es reconocido como uno de los idiomas oficiales de Bolivia y se habla en partes de Brasil y Argentina. En este vídeo vas a oír más cosas interesantes de este idioma. También te cuento cómo puedes aprenderlo. Pero espera, incluso si no quieres aprenderlo, sigue mirando, porque aquí vas a encontrar más información de este idioma que merece ser conocido mucho mejor. Y con el ejemplo del guaraní vas a aprender cómo estudiar cualquier idioma menos conocido con pocos materiales de estudiar. Como todos los idiomas, el guaraní tiene varios dialectos, pero existe una versión estandarizada del idioma. Por su convivencia con el castellano, el guaraní tiene muchas palabras de origen español. A diferencia del guaraní estándar, existe también el yopará. Es básicamente una mezcla entre dos idiomas que se usa de manera coloquial. A veces una frase es en castellano y otra en guaraní, pero muchas veces en la misma frase se usan ambos idiomas. Por ejemplo, yaja a comprar, vamos a comprar. Esta manera de usar dos idiomas a la vez se llama alternancia del código. Otros ejemplos de la alternancia del código son conocidos como Spanglish, portuñol o varios híbridos de idiomas de India con el inglés. Durante la historia, varias veces fue prohibido el uso oficial del guaraní. El idioma y su uso eran discriminados y no se usaba mucho en instituciones, en política o en los negocios. Hoy en día hay intentos de usarlo cada vez más, pero todavía se usa sobre todo en situaciones cotidianas de manera coloquial. En estas situaciones muchas veces se usa la mezcla, el yopará. El problema del yopará es que no es estandarizado y uno lo puede usar como quiere. Por eso se usan cada vez más palabras españolas y menos las que vienen del guaraní. Precisamente por eso el idioma está en una situación difícil. Pero no todo es tan negativo. Últimamente en las escuelas paraguayas los jóvenes aprenden a hablar y escribir correctamente el idioma. Se intenta fomentar el uso del guaraní estándar. Se publican documentos nacionales y algunas páginas web en este idioma. En Wikipedia existe más de 3.000 artículos en guaraní. Y hace algunos años Duolingo, la aplicación de aprender idiomas más descargadas en el mundo, hizo un curso del guaraní para hablantes del español. Más del 70% de población paraguaya habla o entiende el guaraní. Por eso, Paraguay es un país especial y único porque la mayoría de la población puede comunicarse en una lengua indígena. En muchas comunidades rurales es el único idioma que se usa. En casi todos los países americanos, las lenguas indígenas se hablan solo en las comunidades indígenas. Pero Paraguay es una excepción porque la mayoría de la gente no indígena también habla guaraní. ¿Estás considerando aprender este idioma? Bueno, igual no, pero déjame explicarte algunas cosas. Como se trata de una lengua cooficial en todo el país y porque la gran mayoría de las personas en Paraguay lo puede hablar, el guaraní es la lengua indígena más fácil de aprender. Pero ojo, no digo que es fácil, es la más fácil dentro de las lenguas indígenas que son difíciles. ¿Y por qué? Porque esté estandarizado y todo un país hace un esfuerzo para fomentar su uso en nivel nacional. Esto no pasa con ninguna otra lengua indígena. Y para las personas un poco aventureras, esto es una oportunidad de aprender un idioma totalmente diferente, una lengua indígena. Además, el idioma se encuentra todavía en una situación difícil, y aprender solo algunas palabras puede ser una manera de apoyar el esfuerzo que se hace para usarlo más y así se puede hacer más popular incluso fuera de Paraguay. Pero, ¿cómo aprender este idioma tan diferente? Este idioma con pocos materiales de aprender si vives fuera de Paraguay. Pues ahora lo cuento y recuerda que de la misma manera también podrás aprender otros idiomas con pocos recursos y pocos materiales de aprender. Primero, busca todos los cursos que existen en el internet o las aplicaciones de aprender idiomas. En el caso del guaraní, lo primero que podrías hacer es usar Duolingo. El curso que ofrece Duolingo no es perfecto y no puedes conseguir un nivel alto si lo terminas. Muchas palabras aparecen sin sonido y no vas a saber exactamente cómo pronunciarlas. Pero a pesar de esto, creo que es bueno hacerlo. Vas a aprender cosas básicas del idioma y en general vas a saber cómo pronunciar palabras que lees. Esto es importante porque hay letras que se pronuncian diferente, como por ejemplo, y, j. También existen sonidos nasales, i, o, a y otros. Junto con el Duolingo puedes usar otras aplicaciones que te ayudan a aprender el idioma. Una se llama Guaraní Aibu o Guaraní Aobu. Tiene una base de palabras, alfabeto y cosas básicas de la gramática. Todas las letras y palabras están grabadas y puedes oír cómo suenan. Otra app se llama Aranduk y se trata de una colección de historias en guaraní. Y también existe otra que se llama Memrise. Tiene una base de frases y palabras en guaraní. Si te gusta algo más cómico, puedes ver un canal de YouTube que se llama así. Videos son parodias y doblajes de películas y dibujos animados. Todo en guaraní. Os dejo un enlace abajo para que podáis oír cómo suena el idioma.
Estos vídeos se pueden usar para mejorar tu conocimiento del idioma si te gusta hacerlo de esta manera. El autor del canal hace un buen trabajo para producirlos. Desafortunadamente, no existen muchos otros canales donde se habla exclusivamente en guaraní. Esperemos que en el futuro habrá más. Si vas a usar estas aplicaciones, podrás decir y entender algo en guaraní, pero esto todavía no es suficiente para hablar bien el idioma. Para practicar la lectura puedes usar la Wikipedia. Desgraciadamente no existen muchas páginas web en este idioma. Pero si verdaderamente quieres hablar bien el idioma y no vives en Paraguay, existen algunas páginas web donde los profesores del guaraní ofrecen sus servicios. Y así podrás llegar a un nivel alto en este idioma. Más tarde puedes encontrar y conocer otras personas en el internet que hablan guaraní y que te parecen interesantes. Con ellos puedes practicar el idioma completamente gratis. Y la mejor manera de aprender el guaraní es ir a Paraguay. Si no quieres aprender el guaraní, pero otro idioma menos conocido, puedes usar los mismos consejos mencionados en este vídeo. Primero, busca todos los materiales que existen en el internet, cursos, aplicaciones, vídeos, textos. Segundo, usa estos materiales para aprender lo básico del idioma. Si puedes llegar a niveles más altos de esta manera, aún mejor. Tercero, si no podías llegar a un nivel alto porque no hay materiales suficientes, contrata a un profesor. Cuarto, cuando sientes que puedes hablar de cosas básicas, usa redes sociales para conocer personas que hablan este idioma y te parecen interesantes. Practica con ellos. Quinto, viaja a país donde se habla el idioma. De esta manera podrás aprender muchos idiomas menos conocidos. Pero si quieres aprender idiomas más conocidos como el inglés, te va a resultar mucho más fácil encontrar materiales de aprender. Aprender guaraní y otros idiomas con menos hablantes es difícil, pero se puede hacer. El guaraní no se usa mucho a nivel internacional, pero aún así creo que es importante saber algo de este idioma e incluso aprenderlo si te gustan estas cosas. ¿Tienes alguna experiencia con el guaraní? Coméntalo más abajo. Yo me llamo Marco y os mando saludos. Yayo Hesha PB.